Esta semana en México, autoridades acusan a la alcaldesa de Acapulco de malversar casi 900 millones de pesos, mientras que en Canadá miles de personas son evacuadas de sus hogares por incendios. Y en la India, al menos 11 personas murieron durante una celebración. Entérate de estas noticias y más que sucedieron en México y el mundo. Yo soy Porfirio Juárez y esto es Estado Libre. Comenzamos. En México, autoridades continúan labores de limpieza tras intensas lluvias que se precipitaron con 10,000 millones de litros de agua sobre la Ciudad de México, las cuales provocaron inundaciones y daños debido a típico fenómeno natural y falta de planeación, lo que ha obligado al gobierno de la capital a desplegar un plan de coordinación para contener la emergencia, la cual provocó más de 140 encharcamientos que en algunos casos cubrieron avenidas enteras, provocando el hundimiento de 64 vehículos. Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el 95% de las lluvias que se presentan en el año en la ciudad son por debajo de 50 milímetros en 24 horas, mientras que el 5% restante son lluvias muy fuertes o intensas de entre 50 hasta 150 milímetros. Sin embargo, en esta ocasión, en 24 horas en comparativa, se alcanzó la capacidad de metros cúbicos de la presa Madín, ubicada en el Estado de México. Por su parte, la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que continuará con la inversión para planes de prevención y equipamiento, con lo que se espera sustituir redes de drenaje, además de la compra de herramientas y vehículos para atender futuras contingencias. En los estados de Nayarit y Jalisco, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para los ciudadanos que viajan a esos estados, debido a múltiples secuestros reportados, particularmente en las regiones turísticas de Puerto Vallarta y Nuevo Nayarit. La alerta enfatiza que estos secuestros a menudo están relacionados con el uso de aplicaciones de citas, donde las víctimas son contactadas a través de plataformas digitales y luego secuestradas en encuentros privados, para posteriormente exigir el pago de rescates a sus familiares, por lo que instan a sus ciudadanos a extremar precauciones. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aclaró que la alerta de seguridad emitida fue por el motivo de un caso reciente, donde 4 ciudadanos extranjeros que se hospedaron en un hotel contrataron servicios sexuales a través de una aplicación de citas y que al llegar al lugar acordado para el encuentro, estas personas fueron coaccionadas para realizar transferencias financieras, lo que el gobernador calificó como una extorsión y no un secuestro, por lo que exhortó tanto a los visitantes extranjeros como a los ciudadanos locales a tomar precauciones evitando este tipo de prácticas. Creo que el llamado para los ciudadanos americanos y de cualquier parte del mundo es que no caigan en estas estafas, que incluso pueden caer en un delito mayor, porque pueden involucrar también la trata de menores. Y esto es muy importante también que entiendan que es un delito y que pudieran ser. Tras concluir el cómputo de votos de la pasada elección judicial, Hugo Avilar Ortiz se perfila como el próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia, al obtener la mayoría de los votos sobre Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Azael Figueroa, Irving Espinosa Betanzo, Rodrigo Arístides Guerrero y Sara Irene Herrerías, quienes también serán los nuevos ministros de la Suprema Corte del país. Esto después del histórico proceso electoral en el que los cargos judiciales podían ser elegidos por los ciudadanos. Desafortunadamente solo contó con la participación del 13% de los votantes, siendo esta una de las razones por la cual la Organización de los Estados Americanos, que observó este proceso, no recomienda replicar una elección de este tipo en otros países, ya que se llevó a cabo en un plazo muy breve y en un contexto político complejo, caracterizado por una fuerte polarización y un alto nivel de litigiosidad. Además, según su informe, las 9 candidaturas con mayor cantidad de votos fueron promovidas en acordeones físicos y virtuales, provocando dudas sobre la autonomía e independencia del máximo tribunal, ya que fueron postulados por el Poder Ejecutivo anterior y actual. En otras noticias, Claudia Sheinbaum rechazó la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos por demanda en contra de fabricantes de armas de ese país, a quienes se les acusa de negligencia y de contribuir activamente a la violencia de los cárteles en el territorio mexicano, buscando responsabilizar a estas empresas por el tráfico ilícito de armas, que según la Cancillería representa entre el 70 y el 90% de las armas recuperadas en escenas de crímenes en el país. El argumento principal de la Corte fue que la demanda no demostró de manera plausible que las empresas fabricantes hubieran ayudado e instigado directamente en el tráfico ilegal de armas a los grupos criminales. A pesar del fallo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que continuará hasta agotar todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para ganar su lucha contra el tráfico ilícito de armas. Hablando de ilícitos,
La alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, se encuentra en el ojo del huracán tras la denuncia por la presunta desaparición de casi 900 millones de pesos del erario municipal. La Auditoría Superior del Estado de Guerrero ha denunciado a la alcaldesa por el presunto ejercicio ilícito del servicio público, al no comprobar el uso de esa cantidad, correspondientes a recursos federales del presupuesto 2023. Por su parte, Avelina ha negado rotundamente las acusaciones y calificado de infundadas en una persecución política en su contra, ligadas a sus aspiraciones electorales. Para evitar la rendición de cuentas, López ha promovido un amparo para no entregar la información sobre el destino de los fondos, insistiendo en que solo la Auditoría Superior de la Federación puede auditar los recursos federales, desestimando la autoridad de la Auditoría Estatal, a pesar de existir un convenio entre ambas entidades que avalaría la revisión, por lo que su postura ha generado más preguntas que respuestas, mientras que la presión sobre su administración crece a medida que la ciudadanía y diversos sectores políticos exigen una investigación a fondo y transparente en el manejo de los recursos. Pero ¿usted qué cree que pasó con estos recursos? ¿Si fueron utilizados correctamente, se los robaron o simplemente desaparecieron por arte de magia? Háganoslo saber en los comentarios. Nosotros damos un corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó decreto para aumentar los impuestos de importación de acero y aluminio, elevándolos del 25 al 50%, con lo que según busca proteger la industria nacional frente a lo que el gobierno considera un envío de productos a bajo precio y en exceso por parte de otros países. El incremento arancelario afecta casi todas las importaciones de acero y aluminio del mundo, a excepción de Reino Unido, que mantiene el impuesto del 25% gracias a un acuerdo comercial. Esta decisión ha generado críticas por parte de los socios comerciales afectados, quienes argumentan que perjudicará las posibilidades de negociaciones y encarecer los insumos para sus propias industrias, por lo que el impacto de estos nuevos aranceles se sentirá en diversos sectores dentro de Estados Unidos y el mundo, como la construcción, manufactura y la automotriz, ya que aumentarán los costos de producción. Aunque algunos analistas sugieren que los aranceles anteriores de la administración Trump ayudaron a fortalecer la producción nacional, muchos advierten que el aumento tan drástico podría dificultar la adaptación de industrias afectadas y generar caos en el mercado al mantener una postura de amenaza constante. En otras noticias, el presidente Donald Trump ha reactivado y ampliado una política emblemática de su primer mandato, anunciando una prohibición total de ingreso a Estados Unidos para ciudadanos de 12 países y restricciones adicionales para otros 7. Trump justifica esta medida por preocupaciones de seguridad nacional, citando la necesidad de proteger a los ciudadanos estadounidenses de actores extranjeros peligrosos y de prevenir ataques terroristas. Los 12 países con prohibición total de viajes son Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Las restricciones para estos países implican una suspensión completa de la emisión de visas de no inmigrante, con algunas excepciones limitadas, mientras que otros 7 países como Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela enfrentan restricciones elevadas que incluyen periodos de validez reducidos para las visas y mayor escrutinio, argumentando que estas naciones tienen protocolos de investigación y verificación deficientes, altas tasas de sobreestadía de visas y una falta de cooperación para aceptar la deportación de sus ciudadanos. Hablando de deportaciones, en Los Ángeles, California, los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han intensificado la atención en las comunidades inmigrantes, ya que en los últimos días se han reportado múltiples redadas que han resultado en la detención de decenas de personas. Estos operativos han sido defendidos por agencias de seguridad como acciones para hacer cumplir las leyes migratorias, mientras que han generado fuertes condenas y masivas protestas por parte de organizaciones civiles, líderes sindicales y congresistas, provocando también enfrentamientos entre manifestantes y agentes de seguridad, con escenas de caos y altercados en lugares públicos donde se han visto agentes de ICE y CBP con uniformes de estilo militar y vehículos sin identificación oficial, lo que ha aumentado la preocupación y el temor entre los residentes al no poderlos identificar. Mientras tanto, a pesar de las críticas y la resistencia, autoridades de inmigración continuarán con estas operaciones, ya que cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, quien desplegó a la Guardia Nacional del país para controlar la situación, que cada vez parece acercarse más a una guerra civil.
En otras noticias, en Canadá más de 27,000 personas han tenido que ser evacuadas debido a una devastadora temporada de incendios forestales, marcando una de las peores crisis de este tipo en su historia reciente. Las provincias de Saskatchewan, Manitoba y Alberta han sido de las más afectadas, declarándose en estados de emergencia debido a estos incendios, ya que han consumido 1.4 millones de hectáreas en todo el país, manteniéndose por condiciones climáticas extremas como una primavera cálida y seca, además de fuertes vientos que propagan rápidamente el fuego. Expertos señalan que el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de estos fenómenos, convirtiendo a Canadá en uno de los países con mayores emisiones de CO2 debido a estos sucesos. El impacto de los incendios ha trascendido las fronteras del país, con densas columnas de humo que han provocado alertas de calidad de aire hasta en Estados Unidos, mientras que bomberos y equipos de emergencia luchan incansablemente para controlarlo. Por su parte, las autoridades advierten que la situación podría empeorar si no hay un cambio significativo en los patrones climáticos, como lluvias intensas que puedan ofrecer un respiro a esta crítica situación. En Ecuador, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional para la instalación de bases militares extranjeras en el país, como parte de la estrategia del presidente Daniel Noboa para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. La propuesta fue respaldada por 82 legisladores, mientras que 60 votaron en contra y 6 se abstuvieron. La reforma aún deberá ser sometida a un referéndum, cuya fecha será determinada por el Consejo Nacional Electoral. Noboa ha señalado que las redes del narcotráfico operan a nivel transnacional, lo que exige una respuesta coordinada con otros países, por lo que ha destacado que las instalaciones militares extranjeras en el país contribuiría a combatir el crimen organizado, que según sus datos, durante el periodo en el que Estados Unidos operó la base militar en la ciudad costera de Manta, las incautaciones de cocaína aumentaron en un 500%, y que desde la salida estadounidense en el 2009, Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para el narcotráfico. Sin embargo, sectores de la oposición critican la medida, señalando que la presencia militar extranjera no es una solución suficiente y exigen al gobierno un plan integral y concreto para enfrentar la inseguridad sin sacrificar la soberanía del país. ¿Pero usted qué opina de todo esto? ¿Cree que vale la pena sacrificar la soberanía de un país por la seguridad de sus ciudadanos? Háganoslo saber en los comentarios. Vamos a un corte y regresamos. En otras noticias, Annalena Baerbock, exministra de Asuntos Exteriores de Alemania, es elegida como presidenta de la Asamblea General de la ONU, convirtiéndose en la quinta mujer en ocupar este prestigioso cargo en los 80 años de historia de la Asamblea General. La candidatura de Baerbock fue respaldada por 667 votos de 193 Estados miembros de la ONU y asumirá oficialmente el cargo en septiembre de 2025, sucediendo al camerunés Filemón Ñan. Durante su discurso de aceptación, enfatizó su compromiso de servir como intermediaria, prometiendo mantener un diálogo basado en la confianza, con prioridades que abarcan desde la paz y el desarrollo hasta la reforma y transparencia dentro de las Naciones Unidas. El nombramiento de Annalena resalta la importancia del multilateralismo y el papel de Alemania en la diplomacia global. Su experiencia como política y diplomática la posiciona para abordar los complejos desafíos que enfrenta la comunidad internacional, desde los conflictos armados hasta las presiones políticas y financieras sobre el sistema de la ONU, buscando soluciones comunes y reafirmando el compromiso con los principios fundamentales de las Naciones Unidas. En la India, al menos 11 personas murieron y 50 resultaron heridas tras una estampida humana fuera de un estadio de cricket en la ciudad de Bangalore, al sur del país. Esto durante los festejos por el campeonato conseguido por el equipo Royal Challengers de la Liga Premier India. Según reportes, la estampida ocurrió en el estadio Chinaswani, el cual solo tiene capacidad para 35,000 personas, y al cual durante la celebración terminaron acudiendo entre 200,000 y 300,000 asistentes para celebrar el triunfo, lo que desafortunadamente provocó el desastre por sobrepasarse de su capacidad límite. Por su parte, el primer ministro del país, Narendra Modi, lamentó los hechos y pidió a las autoridades locales tomar medidas correspondientes, ya que los accidentes de este tipo son frecuentes en eventos masivos como deportivos o religiosos, debido a una mala logística de multitudes y fallas en materias de seguridad que suelen ser rebasados por la cantidad masiva de asistentes. En Corea del Sur, Lee Jae-myung es electo presidente del país tras unos comicios adelantados por la destitución del exmandatario Yoon Suk-yeol por su fallido intento de instaurar una ley marcial en el país a finales del año pasado, por lo que asume el cargo de forma inmediata, sin el habitual periodo de transición.
Esta situación ha generado un clima de incertidumbre política y social, marcando un precedente en la historia democrática del país, reflejado por el descontento ciudadano con la inestabilidad generada por la administración anterior y la necesidad de restaurar la confianza de las instituciones tras la salida de Jun, que fue ampliamente condenado por la oposición y la ciudadanía, con protestas masivas que provocaron su destitución. Ahora Lee enfrenta un desafío de unificar un país polarizado y abordar urgentes problemas económicos y sociales, por lo que su agenda incluye la estabilización de la economía, las reformas a las políticas de bienestar social y el fortalecimiento de la diplomacia regional. La ausencia de un periodo de transición normal implica que el nuevo presidente deberá formar un gabinete y establecer un gobierno que permita al país recuperar la estabilidad y el rumbo. En Vietnam, la Asamblea Nacional elimina la política que limitaba a las parejas tener solo 2 hijos, la cual había sido implementada desde 1988 para controlar el crecimiento demográfico en un momento de recursos limitados y de reconstrucción posguerra en el país. Y aunque la aplicación era más estricta para los funcionarios del Partido Comunista en aquel entonces, la política impactaba a todas las familias, quienes podían perder subsidios y asistencia gubernamental si tenían más de 2 hijos. Sin embargo, en los últimos años la tasa de fertilidad del país ha caído a mínimos históricos, muy por debajo de la tasa de reemplazo necesaria para mantener una población estable, por lo que el gobierno vietnamita espera que esta medida ayude a revertir la tendencia a la baja de natalidad y fuerza laboral por edad que podría ralentizar el desarrollo económico del país a largo plazo. Si bien el fin de la restricción es un paso importante, los expertos sugieren que se necesitarán medidas de apoyo adicionales, como incentivos financieros y mejor infraestructura de cuidado infantil, para lograr un impacto significativo en la estrategia demográfica del país. Para finalizar, en Guatemala más de 500 personas de comunidades cercanas tuvieron que ser evacuadas de las inmediaciones del volcán del Fuego. Esto tras la reciente intensificación de actividad del volcán, como medida preventiva ante la expulsión de lava y caída de ceniza. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha sido la encargada de coordinar los esfuerzos de reubicación, trasladando a los afectados a albergues temporales, siendo las comunidades del Porvenir y Acatecango algunas de las más afectadas, junto con áreas de Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques. La actividad volcánica, que ha durado más de 30 horas, ha generado retumbos audibles y flujos piroclásticos, lo que ha llevado a las autoridades a mantener una alerta naranja y monitoreo cerca de la situación, por lo que ha descartado por el momento decretar un estado de emergencia, manteniendo una comunicación constante y coordinada con las instituciones pertinentes. Afortunadamente, la población ha acatado las recomendaciones de las autoridades, demostrando una respuesta proactiva para salvaguardar sus vidas y evitar mayores riesgos. Esto fue todo por esta semana. Los invitamos a seguirnos y compartir, pero sobre todo a informarse y opinar. Yo soy Porfirio Juárez, y esto fue Estado Libre. Hasta la próxima.